Brian, Listo. vamos a comenzar. Esta nueva materia se llama Administración Pastoral y quiero darle la bienvenida a los que se han conectado, a los que sé que a través de un día, 2 días, revisan el, el video a través de YouTube. Bueno, los saludamos, la dirección, Carito, el subdirectora, Brian, el director, y yo, su servidor. Les saludamos. Bueno, esta materia tiene diferentes capítulos. La administración pastoral nosotros la hemos dividido en 6 secciones de 6 clases cada una. Hoy vamos a ver administración, personal, misión, laicos, recursos y equipo. Esas 6 temas vamos a ver. Yo voy a comenzar con los primeros 3 temas de administración, personal y misión, ¿ok? Y el director Brian va a tomar los temas laicos, recursos y el último equipo, ¿ok? Él va a tomar eso. Y consecuentemente, pues las siguientes clases van a seguir siendo como, por ejemplo, la siguiente clase es planeamiento, procesos, decisiones, juntas, cambios y pólizas y así sucesivamente, ¿ok? Sé que si se los nombro los 36 temas que vamos a tener, pues no se les va a quedar, no tiene ningún sentido nombrarlos, pero si les llegara a interesar cómo los tenemos, pues se los podemos proporcionar. Les queremos recordar la dirección y yo que de aquí en adelante la plataforma como nos comunicábamos ya se va a hacer solamente informativa. Esto es muy importante, ¿ok? Nada más informativa. ¿Por qué informativa? Bueno, permítame, si bajo la pantalla es porque estoy compartiéndoles algo en el mismo grupo del seminario. Y lo que les estoy compartiendo es cómo nosotros estamos dividiendo todas las clases, las 36 clases. Ahí van a estar en el grupo. De esa manera, nosotros vamos a seguir haciéndolo informativo. Si ustedes tienen algo, por ejemplo, vamos a pensar que ustedes en este día, en esta noche, ustedes tengan algo que nosotros les podamos profundizar acerca de lo personal, de la misión, laico, recursos, cualquiera de estos 6 temas, nos lo van a tener que hacer en vía personal en nuestro WhatsApp, ya sea en mi WhatsApp o en el WhatsApp de Carito o en el personal de Brian, ¿ok? De esa manera. Ustedes ya no van a poder escribir dentro de este grupo porque lo que ha estado sucediendo, que entre tanto, hola, ¿qué tal? Gracias y todo, la información se pierde y es por esa única razón, ¿ok? De que ya no van a poder comentar dentro del grupo, sino que el grupo solamente va a ser informativo, para que todo lo que ustedes busquen dentro del grupo lo puedan encontrar con facilidad. Sí van a poder bajar documentos, sí van a poder ver todas las cosas de importancia para ustedes, pero las preguntas como antes decía, a mí me gustaría que profundizaran acerca de la administración. Eso tendrían que canalizarlo a través de nuestros WhatsApp privados. ¿Ok? Eso así se va a hacer de aquí en adelante. ¿Ok? Esta clase de administración pastoral es muy interesante porque la cuestión de administración pastoral está cimentada en la doctrina de Cristo. Otro concepto, perdón, concepto muy importante. Ah, cada seminario tiene una inclinación dogmática. Dogmática quiere decir de que, por ejemplo, el seminario pentecostés tiene su inclinación pentecostés, por eso es que es un seminario pentecostés. Los seminarios bautistas tienen su inclinación dogmática y su religión bautista, así van entrenando, o sea, para poderlo comprender y entender, cada quien tiene un molde. Vamos a pensar una panadería, ¿no? Hay moldes redondos, hay moldes cuadrados, hay moldes rectangulares, y dependiendo del molde, así van a salir los panes. Entonces, si nosotros tenemos un molde de acuerdo a la doctrina de Cristo, van a salir con mentes
Mentes de Cristo. Ese es lo que nos distingue este seminario, ¿de acuerdo? Sí. No tenemos un molde cuadrado, rectángulo, ni triangular, ni hexagonal, ni nada. Nuestro molde se llama así, de la manera que piensa Dios, es el molde. Ustedes van a salir con un molde, con una mente de Cristo, con ninguna inclinación dogmática. Van a salir 100% con conocimiento bíblico, con grandes contextos bíblicos, sin tener que hacerse valer de pequeños versículos o uno o cuatro versículos para apoyar una interpretación, ¿ok? Nosotros no interpretamos de esa manera la doctrina de Cristo, solamente usamos la Biblia, se contesta con la Biblia. Las Sagradas Escrituras se contestan con las Sagradas Escrituras. Nunca jamás vamos a entrenar a nadie para que diga, es que yo creo que Dios dice, eso no existe aquí. ¿Ok? Esa es la diferencia de todos los demás seminarios, absolutamente todos. Esta es la gran brecha que hay de un seminario a otro. ¿De acuerdo? Esto es bien importante que lo aclaremos porque en segunda de Juan 1:9 dice que cualquiera que se extravía, ¿quiénes se extraviaron? Cualquier otro seminario que no esté dentro de la doctrina de Cristo están extraviados de la doctrina de Cristo. No podrán formar mentes pastorales con mentes de Cristo porque están en una inclinación diferente. ¿Ok? Muy bien, vamos a entrar al tema. Quiero decirles que esta obra, que exploraremos los fundamentos bíblicos y prácticos de la administración pastoral, y vamos a entender qué es esto. Desde una perspectiva cristiana, bíblica, fundada en la doctrina de Cristo, la administración se entiende como un acto de servicio y mayordomía bajo la autoridad de Jehová Dios. En este contexto, administrar no solo implica gestionar recursos materiales, sino también liderar con una integridad, promover valores bíblicos y actuar en beneficio de la comunidad de la fe. La administración cristiana se basa en principios como la dependencia de Dios, la fidelidad de su palabra y el ejemplo de liderazgo como lideró Jesús. ¿Cómo lideró Jesús? Lideró sirviendo, ¿ok? Esa es una gran diferencia. El líder que lidera cuando se sale del contexto como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, bueno, creen de que el pastor debe de servirlo todo mundo. Y de acuerdo a como el Señor Jesucristo nos enseñó y nos enseña en la Escritura, nosotros estamos siendo entrenados para servir. ¿Ok? Esa es la administración. Entonces, la administración cristiana se basa en principios como la dependencia de Dios. Dependemos de Él. No dependemos de mi inteligencia ni mis propias fuerzas. Dependemos de las fuerzas que Dios me da y la sabiduría que me demanda a través de las escrituras que vamos a ir aprendiendo. ¿Okay? Esa es la administración pastoral que vamos a entender. En este contexto, administrar de verdad es fundamental que nosotros nunca nos soltemos de la mano de Dios. ¿Ok? No es lo que nosotros creemos que está bien, es lo que Dios dice que debe de estar bien. ¿Sí lo comprenden? Qué bueno. Entonces, este enfoque busca integrar teología. Recuerden que cuando hablamos de teología, son dos palabras compuestas. Teo viene de Dios, logía, estudio. Entonces, estudio de Dios, ¿ok? Pero no nomás estudia a Jehová Dios, estudia al Espíritu Santo, estudia también las entidades espirituales que marca la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, todo lo que se refiere a teos, que es Dios, dioses verdaderos como dioses paganos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, que nosotros estemos bien enterados de todas estas cosas, porque si nosotros no estamos enterados de muchas cosas, entonces nos va a faltar conocimiento. La administración es algo muy importante. Yo les quiero decir una cosa, por ejemplo, el director, un director como Brian, pues él tiene que ser muy bien capacitado para poder dirigir. O sea, un director no es la persona
que va a mandar y traer el sartén todo el tiempo por el mango, ¿no? No, no, no. De eso no se trata. No lo hacemos como el mundo. Eso lo aclara el Señor. Dice, ustedes no comprenden que el líder no es así como el mundo lo expresa. Nosotros lideramos sirviendo como la palabra nos enseña. ¿Ok? Muy bien. Espero que todo esto, cuando hablamos de teología bíblica, son prácticas administrativas reconociendo que la iglesia, que somos los seres humanos, no es el lugar. Los seres humanos que formamos esa iglesia no es una empresa. No, por eso el director no se debe de comportar como que está dirigiendo una empresa, está dirigiendo un cuerpo celestial, terrenal, aquí formado no por paredes, sino formado por personas. Entonces, un director tiene que aprender la empatía de cómo tratar con esas paredes. Esas paredes no son tabiques, esas paredes son personas, seres humanos, y cada uno es diferente al otro. Eso es lo que forma la iglesia. Un tabique, pues todos son iguales. Un tabique se pone hasta con plomada, le hace uno así y mide porque es plomo, ¿verdad? Y va uno arriba de otro porque es como, pues tiene estructura. Y el ser humano, la iglesia es diferente, porque la iglesia, los tabiques, las piedras de lo cual está formado, son personas, pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos sentimientos diferentes, tenemos emociones diferentes, impresiones diferentes. Entonces, pero esa es cómo se forma la iglesia cristiana. Entonces, administrar ese tipo de construcción en la cual nuestro deber de administrar eso, pues tenemos que estar de la mano de Dios, porque solamente con la mano de Dios podemos hacerlo, ¿ok? Este enfoque va a darnos a nosotros eh, una expresión práctica y convicciones espirituales de cómo hacerlo. De eso se trata esta clase, ¿ok? De eso se trata. Muy bien. Entonces, vamos a ver los objetivos. Lo que yo les mencioné no lo tienen ustedes en sus escritos. Si les interesa todo lo que yo hablo, lo pueden obtener. El chiste que me lo pidan y yo se los puedo dar por escrito. Cuando alguien me lo pida por escrito, todo lo que yo hable y Brian hable, se los podemos dar en PDF, porque todas estas cosas que le agregamos ni siquiera están escritas en su texto, ¿verdad? Pero si les interesa profundizar un poquito, que yo he profundizado, se los podemos hacer llegar de igual manera, ¿ok? O los que van a estar todavía con la ventaja, porque va a haber una gran ventaja en estar personal. Cada domingo, acuérdense, esta misma clase la vamos a tener el domingo. A los que están el domingo, yo les voy a llevar, necesito que me hagan saber quiénes van a estar para yo imprimirles lo que yo estoy hablando ahorita, ¿ok? Lo van a llevar siempre por escrito, se los voy a dar impreso y todo va a ser impreso, ¿ok? Pero necesito saber, no por este medio del seminario, el grupo de seminario ya nomás va a ser informativo. Si ustedes me quieren expresar algo, me tendrán que expresarlo en mi WhatsApp o expresárselo al director Brian o a la subdirectora Carito, ¿ok? Muy bien, hermano. Entonces vamos a los objetivos. Definir la administración desde una perspectiva cristiana, pues yo ya se los he definido porque desde una perspectiva cristiana la administración se entiende como un acto de servicio y mayordomía bajo la autoridad de Dios, ¿ok? Y hablando de identificar los ámbitos de la administración pastoral, entonces estamos hablando de que el ámbito debe de ser en la estructura que forma la iglesia. ¿Cuál es la estructura? Se los acabo de explicar. La estructura que forma la iglesia son diferentes personas, no son ladrillos, ni son tabiques, ni son piedras, ¿verdad? Que las ponemos. Esta construcción se mueve porque son personas, son piedras vivas, así le dice Jesucristo, ¿ok? ¿De acuerdo, hermano? Es algo complicado y difícil de entender, por eso es que estamos estudiando esta clase, administración pastoral. Entonces, ya cuando vayamos nosotros poco a poco avanzando dentro de la materia, vamos a ir entendiendo muchas otras cosas más, ¿ok?
en cualquier momento ustedes quisieran profundizar en algo importante que se les haga, entonces nosotros les podemos profundizar. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir, no por medio del seminario. El seminario va a ser solamente, ese grupo de seminario es informativo, pero el WhatsApp del hermano Brian, como la hermana Carito o su servidor, pueden escribirnos libremente, ¿ok? Perfecto. El siguiente punto, determinar quién está llamado a ejercer administración de la iglesia. Este aspecto, hermano, determinar quién está llamado a ejercer la administración, dice Jesús, por sus frutos los conocerás. ¿Ok? Administrar las cosas de Dios es algo muy delicado, porque se manejan diezmos y se manejan ofrendas y no se hacen los gastos en emociones ni en sentimientos, sino se hacen con la guía del Espíritu Santo. Eso así se hace, ¿ok? Hay muchas necesidades, pero también hay muchas las prioridades, ¿de acuerdo? Hay muchas las prioridades. Ahorita nosotros estamos teniendo una prioridad que es el lugar donde nos congregamos y ese lugar pues es una prioridad y tenemos que enfocarnos en esa situación en un momento u otro les estaremos informando más acerca de eso, ¿ok? El siguiente punto es familiarizarse con definiciones claves de la administración. Cuando hablamos de familiarizarse con definiciones claves, esto, hermano, esto de definiciones claves, poco a poco dentro de la materia vamos a ir entendiendo nuevos conceptos dentro de la teología, vamos a ver definiciones claves que son administraciones. Acuérdense que la administración pastoral no es una administración como una empresa, es muy diferente. ¿Ok? En una empresa se manejan dinero, se manejan máquinas, se manejan estadísticas, aquí es muy diferente, la administración es muy diferente. Y por eso vamos a estudiar la clase esta, ¿ok? Es muy importante, porque un pastor que no ha tenido esta clase administra de acuerdo a su intelecto, y eso está muy mal. Nunca se debe administrar la iglesia ni los recursos de Dios con lo que yo pienso, es como Dios instruye. Por eso es tan importante esta clase, ¿ok? El contenido, pues el contenido dice, hay 4 puntos. El primero es definición bíblica, la administración como un acto de mayordomía para la gloria de Jehová. Dice en Colosenses 2:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y así nosotros tenemos que hacer, ¿no? Siempre obrar como para nuestro Señor Jesucristo y nunca como para los hombres. Vamos a pensar que nosotros convocamos una despensa, estamos hablando de administración, ¿no? Y convocamos a la iglesia en general a que participe dentro de esta cooperación a nivel eclesiástico para una necesidad que se presente. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que hay personas que tienen más que otras y tenemos que estar conscientes de que unos pueden y otros no pueden. Entonces, esa es la administración y vamos nosotros a administrar como un acto de mayordomía. Porque, ¿por qué mayordomía? Porque miren, todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes y todo lo que todos tenemos, todo es de Dios. Eso se llama mayordomía, reconocer de que todo lo que es mío, ni siquiera es mío. Dios me mandó a administrarlo. ¿Ok? Entonces no podemos nosotros nada más tomar decisiones. Es que es mi dinero, yo trabajo, yo lo gasto, yo hago lo que yo quiero. No es así, no es, eso no se llama mayordomía. Eso sería una administración de acuerdo a cómo cada persona lo ha aprendido. Pero cuando ya hablamos de mayordomía, estamos hablando de que es un mayordomo, es una persona que está sujeta a alguien que lo contrató y ese es Dios. ¿Ok? Mayordomos somos trabajadores de Dios. Eso es la mayordomía, ¿ok? De acuerdo a Colosenses que leímos 3:23.
Ok, los ámbitos, el punto número 2, ámbitos, administración espiritual. Lo primero y lo más importante de todo, miren, lo espiritual es así. Si nosotros, pongan mucha atención a esto que les voy a decir, todas las cosas que ustedes lean en las Sagradas Escrituras tienen que aprender o al menos cuando ya lo aprendan muy bien, enseñar que todo tiene algo muy importante. Vamos a ver específicamente a qué me refiero. En el libro de Lucas habla de la pesca milagrosa. Sí, todo el mundo la conoce, ¿no? La pesca milagrosa. Ok. Sin ninguna preparación, sin ningún estudio teológico, la atención natural de cualquier cristiano que se tope con ese pasaje de la pesca milagrosa, ¿qué creen que va a llamarle la atención? Le va a llamar lo que es natural humanamente hablando. Les va a llamar la atención de que, imagínense ustedes que Pedro había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Él ya estaba en la orilla y ya lavando sus redes porque no había pescado nada, pero habría que lavar, preparar para, pues, para salir otro día en la noche, porque la noche es cuando los pescadores salen. Es muy raro de que un pescador vaya a pescar de día, eso no sucede. Los pescadores salen en las noches es cuando pescan. Entonces, él acababa de llegar de la pesca y nosotros como seres humanos, como cristianos no preparados, lo primero que vamos a enfocarnos en la naturaleza humana es de que llenó una barca y llamó a sus amigos para llenar una segunda barca tantos peces que casi las dos barcas se abnegaban, o sea, casi se hundían de tanto peces, de tantas peces. Ahí se va la atención humana, cristiana humana, ¿ok? Carnal, 100%. Pero no es eso. Entonces, hablando del punto aquí donde dice la administración pastoral, nosotros tenemos que saber administrar la enseñanza de que el enfoque no son los peces todo ese pasaje de la pesca milagrosa, el punto más importante de que un pescador, una persona mundana como Pedro, había sido alcanzado, un alma, una sola alma había sido transformada. Fíjense, eso es lo más importante. ¿Qué importancia tienen los peces, hermano? Eso es carnal. ¿Sí me explico? Los peces, si no los hubieran vendido, se pudren, no pasa nada, pero ahí hubo un alma, el alma de Pedro. Y ese es el enfoque principal. Eso se llama administración, que de verdad nosotros tenemos que saber administrar lo espiritual. No nomás es lo económico, administrar bien la enseñanza, que es la más importante y la clave de todo, ¿ok? Saber distinguir dónde es lo espiritual de cada pasaje y de cada situación que vemos ejemplos de vida. ¿De acuerdo, hermano? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo a través de esta materia. Muy bien. Dice en el punto número 3, llamados a administrar. ¿Quiénes son los llamados a administrar? Pastores principalmente, líderes como los ancianos y miembros del cuerpo de Cristo, que serían los que formamos la mesa directiva, presidente, vicepresidente, tesorero, los que formamos ante el gobierno una mesa directiva, ¿ok? Ante el gobierno federal, porque nosotros, como saben ustedes, somos cobertura no somos una iglesia que está adherida a otra. No, nosotros somos cobertura. Nosotros podemos darle cobertura a cualquier otra persona que quiera instituirse como iglesia cristiana. ¿Ok? Eso es lo que somos. Entonces, hay una organización que está ante el gobierno federal y estamos registrados ante el gobierno federal. Y luego siguen los ancianos y luego está el pastor, ¿no? Esas tres formas tienen los llamados a administrar. Y cuarto, el ejemplo aplicando el modelo de liderazgo de Jesús. Y es muy sencillo. Jesús, así sin mucha complicación y nada de ir a la escuela para aprender administración de empresa ni nada de eso, él dijo de que es más provechoso el dar que el recibir.
Así lo planteó él, ¿ok? Entonces, ¿cómo administraba Jesús? Sirviendo. Así de fácil, sirviendo, ¿ok? Muy bien. Acuérdense que en esta primera lección, si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quisieran profundizar, háganmelo saber a mí o al director Brian o a la subdirectora Carita, ¿ok? Se dirigen a ellos y las preguntas que ustedes me hagan a mí o se las hago saber al director y a la subdirectora y viceversa, ellos también, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a la lección número 2, que se llama Administración Pastoral. En este punto de la lección número 2, dice que la autoadministración se refiere a la capacidad de gestionar eficazmente nuestras propias acciones y recursos, porque es una autoadministración personal. La autodisciplina es mantener el enfoque. Yo le puse 6 puntos aquí. Autodisciplina, que es mantener el enfoque y la constancia en las tareas, incluso cuando hay supervisión externa. Punto número 2, la planificación, establecer objetivos claros, diseñar estrategias para alcanzarlos. Y punto número 3, gestión del tiempo, priorizar actividades y evitar las distracciones para maximizar la productividad. Punto número 4, responsabilidad personal, asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Punto número 5, adaptabilidad, ajustarse a los cambios y aprender de los desafíos. Punto número 6, evaluación continua, reflexionar sobre el progreso y realizar ajustes necesarios. Estos principios son fundamentales para el desarrollo personal y profesional de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, estos puntos, les repito, no los tienen ustedes en su estudio. Por lo tanto, si les gusta saberlo, lo que tienen en sus manos ustedes en los PDFs o en el documento Word es solamente los puntos más importantes, ¿ok? Pero si quieren extenderse más, tenemos mucho más información, ¿de acuerdo? Yo nada más quise ampliar un poco la administración, autoadministración, ¿ok? Ok, vamos a los objetivos. Estudiar los principios de autoadministración. Esos principios pues son los que yo les estuve hablando a la introducción de esta lección. Revisar las declaraciones claves sobre el cuidado espiritual personal. Esto del cuidado espiritual personal son los cambios y las transformaciones que yo estoy haciendo. Mi carácter, mi modo de tratarlos, mi modo de conducirme, de hablar, de pensar y de resolver situaciones son las maneras que el pueblo de Dios está captando, ¿ok? Y ahorita lo ven en mí, pero luego lo verán en ustedes. Por eso hay que revisar constantemente, examinándonos a nosotros mismos, ¿ok? Muy bien. Y vamos a desarrollar un plan práctico para mantenerse en forma espiritual. ¿Cuál es el mantenerse en forma espiritual? Ok. Es muy importante que nosotros aprendamos a orar como Dios quiere que oremos, ¿ok? Eso es fundamental. Es algo que nos va a mantenernos en una forma espiritual. Porque, ¿por qué forma espiritual? Porque hay que ejercitarlo constantemente, pero hay que saber hacerlo. ¿Ok? Eso es muy, muy esencial e importante. El contenido, la autoadministración bíblica, reconoce que somos templo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 6, 19 y 20, que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros. Entonces, tenemos que reconocer de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es algo que Dios nos va a demandar, porque no es de nosotros, sino que es algo que tenemos que cuidar porque es un templo, el templo de Dios, ¿ok? El punto número 2 son las claves y consistencia de la oración, estudio de la palabra. Esta consistencia de la oración, bueno, nosotros tenemos que tener más humildad, hermanos, cada uno de ustedes más humildad para pedirme a mí, de decir, enséñeme a orar, porque a lo mejor yo tengo un concepto o una idea de cómo orar,
¿Por qué no me enseña? Para poder evaluar cómo oras tú, pues que veas tú a través de alguien que está compartiendo una clase de teología, que veas y que sopeses tu oración con la oración teológica, ¿ok? ¿De acuerdo? Eso es muy importante, hermano. No hay que dar por sentado de que ya sabemos orar porque ya tenemos 40 años en el Evangelio. ¿Ok? Estamos en clases de teología y puede sorprenderte mucho, ¿ok? El plan espiritual es metas semanales para el crecimiento espiritual. Estas metas siempre nosotros nos van a sacar y nos van a mantener en un equilibrio en nuestra salud emocional y física, ¿ok? Muy bien. Entonces, la tercera lección es la misión y visión. Aquí, hermano, pues los objetivos a descubrir es Cristo como dador de la misión de la iglesia. ¿Por qué Cristo? Porque Él es el que pagó el precio. Siempre que veamos Cristo, Él pagó en el madero de tormento el precio para tener este plan para nosotros. Examinar declaraciones de la misión y visión. Esa misión y visión, nosotros tenemos que siempre establecer en nuestra mente de que hay una visión, pero una misión de cómo llegar a eso que visualizamos, ¿ok? Hacer optativa y la misión de Cristo es algo fundamental, hermano. El contenido es un fundamento bíblico. Siempre el contenido de todas las enseñanzas que tú y yo vayamos a hacer debe de ser fundamentada en la Biblia, ¿ok? Y la visión tiene que ser clara con ejemplos prácticos. El caso de un estudio taller, hermano, nosotros tenemos que tener una congregación que opera bajo las escrituras, ¿ok? ¿De acuerdo, hermano? Bueno, esto ha sido mi participación. Dentro de unos momentos más, el director Brian les hará las siguientes tres clases. ¿Verdad, Brian? Sí, claro que sí. Entonces comenzamos, ¿qué les parece? 8:05 para tomarnos los 10 minutos de descanso y ya a las 8:05 comenzamos. Muy bien. Gracias. No, Gracias. gracias. Adiós. Ya. Como les mencionaba, en este subtema de recursos humanos se enfoca más que nada en los dones espirituales que podemos tener como parte del cuerpo de Cristo. En Romanos 12:6 al 8 nos dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reprende con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Podemos aquí, hermanos, en este pasaje destacar la diversidad de dones espirituales y cómo cada uno debe de usarse para edificar al cuerpo de Cristo. Cada miembro dentro de la congregación tiene un papel muy importante, único y valioso. Entonces, nosotros como pastores tenemos que buscar esos, bueno, a que las personas encuentren los dones que Dios les ha dado, ¿no? Y obviamente que esos dones puedan ser edificación para la congregación. En el punto donde dice que conocer el fundamento bíblico para el desarrollo de laicos, todo, hermanos, siempre va a haber, debe de haber un fundamento basado en la escritura, ¿no? Como dice en 1 Corintios 12 del 4 al 7, ¿no? Que puede haber diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Todo proviene de una sola fuente, ¿no? No, o sea, reconocer que em, o sea, conocer el fundamento bíblico se va a enfocar en que no hay que buscar más allá, que no esté fundamentado en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, más allá de que haya personas que tengan ese don de lenguas o ese dones que no edifican hasta cierto punto a la iglesia, se van a salir completamente del contexto en el cual podemos nosotros estar teniendo esa organización, ¿no? Entonces, siempre conocer el fundamento bíblico acerca de esos dones es importante para conocerlos como nosotros como futuros pastores.
Y evaluar declaraciones claves acerca del liderazgo se refiere a que todos estamos siendo formados para ser como nuestro Señor Jesucristo lo hizo en sus tiempos, ¿no? Liderar un grupo, o liderar a muchas personas debe de ser algo fundamental para nosotros, ¿no? Dice en Efesios 4, 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él constituyó diferentes puestos, ¿no? Todos con una importancia y con un valor en específico, ¿no? Entonces, nosotros tener todos esos recursos no a nuestra disposición, pero sí teniendo el conocimiento de en qué puede ser bueno, porque muchas personas a lo mejor pueden ser buenas en una parte, buenas en otra parte, pero todos son un complemento, ¿no? Nadie quiere decir que tú eres malo en esto y eres bueno en aquello, ¿no? O sea, y a lo mejor la otra persona pueda con sus habilidades tener un mayor crecimiento en algún objetivo, ¿no? Pero todo es un complemento del mismo, ¿no? Con el contenido, recursos bíblicos. Dice los dones espirituales como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que leíamos en Romanos. Punto número dos, formación, desarrollo de habilidades de liderazgo y discipulado, como lo mencionábamos, ¿no? El discipulado va más enfocado, como dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. En este versículo subraya la importancia de formar a otros para que continúen el ministerio. Es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Nosotros no descartamos la posibilidad que el día de mañana pasar la estafeta, ¿no? Yo sé que nuestro pastor Víctor ya está pensando en eso, tal vez, a lo mejor en unos cuantos años, o no lo sabemos, ¿no? Dios tiene control de esos tiempos, ¿no? Pero el que nosotros nos capacitemos para capacitar a alguien más es importantísimo, ¿no? Porque así no se pierde esta enseñanza, ¿no? Y no se ha perdido desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el tener esa cercanía al momento de nosotros compartir lo que hoy estamos aprendiendo también es fundamental, ¿no? En el discipulado. Y en el punto número 3 de la evaluación, son claves prácticas para identificar y cultivar talentos en la iglesia, ¿no? El saber cómo identificar estos talentos, ¿no? Y cómo cultivarlos para que sean de provecho para la congregación, ¿no? Como les menciono, el tener todos los recursos humanos para el servicio de la iglesia y nosotros como pastores, el saber identificarlos, eh, nos va a ayudar mucho para que podamos exponenciar las habilidades de los congregantes, ¿no? Como le menciono, puede que para unas personas se les facilite ciertas áreas, a otros de otra manera, pero todo es un complemento, ¿no? Entonces, tener esa visión como pastor es importante, ¿no? Pero todo siempre va a ir siendo dirigido por Dios, ¿no? Porque tal vez nosotros veamos una parte, pero Dios ve el corazón, ¿no? Entonces, ese complemento en el de que tú estás viendo los talentos, pero confirmados por Dios y teniendo esa dirección de Dios, nos va a ayudar mucho, ¿no? En el siguiente punto número 5, todos los recursos, ¿no? Objetivos. Descubrir recursos tangibles e intangibles disponibles en la iglesia. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Los recursos tangibles son lo que tú palpas, lo que tú ves, las cosas materiales y tecnológicas, ¿no? Todo lo que, digamos que a nuestro entorno está, ¿no? En donde nos congregamos, todo lo que tú ves cuando te congregas, en donde te sientas, todos esos recursos, como pastor, el saber administrarlos es importantísimo, ¿no? Porque pues es para una comodidad de alguna u otra manera, ¿no? Dice en Éxodos
el libro de Éxodo capítulo 36 versículo 1 al 7. En este pasaje podemos ver y descubrir cómo los recursos tangibles como materiales y habilidades fueron utilizados para construir el tabernáculo. Nos enseña que Dios provee lo necesario para su obra, ¿no? Reconocer, hermanos, que todo lo que nosotros adquiramos al momento de dirigir una iglesia y todos los recursos que se presten para tener las cosas tangibles, siempre van a provenir de Dios y de su obra, ¿no? Muchas de las veces, y lo hemos visto en otros lados, que pues aprovechan muchas veces de los congregantes para adquirir bienes tangibles, ¿no? Que podemos ver edificaciones muy lujosas, muy costosas, pero a costa de qué, ¿no? De lucrar con la fe de la gente, ¿no? Los recursos intangibles son las cosas que no vemos, las cosas que no podemos palpar, como la fe, la oración y revelaciones divinas, ¿no? La fe la podemos ver tangiblemente como está escrito en Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo que hasta ya no sabemos de memoria, ¿no? Pero que es un recurso intangible, esencial para avanzar en la obra de Dios. La oración, como bien nos lo mencionaba nuestro rector, nuestro pastor Víctor, es fundamental, ¿no? Y es una herramienta en la cual es un recurso intangible, pero que es muy fundamental, ¿no? Dice en Filipenses 4:6 al 7, ¿no? La oración es un recurso poderoso que trae paz y guía divina, ¿no? Y en Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto subraya el impacto de la oración en la vida de la iglesia. Y el tercer punto, que es la revelación divina. Dice en las Sagradas Escrituras en segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 al 17. Déjenme, vamos a leer este versículo, y creo que es algo muy, muy importante que tenemos que analizar. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es algo, la palabra de Dios, que probablemente nosotros la vemos tangiblemente, ¿no? Porque la leemos, la analizamos, ¿no? Pero es utilizada para tratar cosas intangibles, ¿no? Para enseñar, para redarguir a alguien, para corregirlo, para instruirlo, ¿no? Entonces es una herramienta muy importante que debemos de entender. El contenido de este subtema, mm, el punto número 3 es lo sobrenatural. Ejemplos de cómo confiar en la provisión de Jehová Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muchas veces muchos pastores pueden caer en la falta de confianza y en su falta de fe, ¿no? Probablemente no todos vamos a comenzar en unas instalaciones cómodas. Tal vez va a ser en un lugar donde tal vez no haya sillas, o tal vez hay un piso de, ¿cómo se llama? Tierra. De tierra, perdón, exactamente. Entonces, el confiar en la provisión divina de Jehová Dios como líderes, como pastores, es importantísimo, ¿no? Jesús nos llama a no preocuparnos por nuestras necesidades, recordándonos que Dios cuida de nosotros como lo hace como, con las aves y los lirios, ¿no? Como está en Mateo 6, del 25 a 34. La provisión es algo muy importante, hermanos, que nosotros confiemos en Dios, ¿no? Como lo hizo su pueblo en tiempos del libro de Éxodo, ¿no? La provisión del maná en el desierto, ¿no? Un ejemplo claro de cómo Dios provee de manera sobrenatural, ¿no? Para su pueblo. Entonces, el nosotros expresar eso ante los congregantes, pues va a generar una confianza, ¿no? Y de que nosotros somos el ejemplo vivo, ¿no? Lo que ellos vean a través de nosotros va a repercutir, ¿no? En el punto número 6, que
Subtema número 6, lección 6, formando un equipo ministerial laico, ¿no? Los objetivos, comprender la importancia de formar un equipo de liderazgo, examinar aplicaciones escriturales y conocer principios y desafíos para el desarrollo de equipos. Aquí en cuestión de equipos laicos, a lo mejor se pueden probar. A mí al principio sí se me dificultaba la palabra laico, pero investigando un poco, ¿qué son los equipos laicos? Pues son comunidades de cristianos que se organizan para vivir su fe y participar en la misión de la iglesia, ¿no? Lo que hemos estado analizando, ¿no? En estos recursos, en este recurso y en este subtema, debemos de implementar el modelo que utilizó nuestro Señor Jesucristo al momento de formar a sus discípulos, ¿no? A sus apóstoles. En el libro de Efesios, capítulo 4 versículo 11 y 12 nos dice, hermanos. Efesios 4 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Lo que analizábamos, ¿no? Él constituyó cierto tipo de grupos, ¿no? Y nosotros, como pastores, tenemos tenemos que tener ese llamado, ¿no? A fin de perfeccionar lo que tenemos para la obra de Dios, ¿no? En Lucas 6, versículo 12 y 13, Jesús pasó toda la noche en oración antes de elegir a sus apóstoles, mostrando la importancia de buscar dirección divina al formar su equipo, ¿no? Muchas de las veces, hermanos, teniendo ya el conocimiento de los talentos de las personas, siempre debemos de buscar dirección ante Dios, buscar esa confirmación, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos ver una perspectiva muy diferente a la que Dios ve, ¿no? Entonces, teniendo siempre esa dirección divina de Dios, nunca vamos a errar, ¿no? Porque somos humanos, nunca vamos a dejar de cometer errores, siempre pues vamos a cometerlos, ¿no? Pero ya siendo pastor, ya teniendo el cuidado hacia un rebaño, las consecuencias son más fuertes, ¿no? Entonces, uno siempre debe de dejar todo en oración, exponérselo a Dios en oración, para que Él sea quien nos confirme esos llamados, ¿no? Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en Juan 15:15 vemos cómo Jesús llamó a sus discípulos amigos, estableciendo una relación cercana y de confianza como base para el discipulado. Él ya, y lo analizamos, y yo los invito a que si quisieran profundizar más en ese punto, hay una predicación que apenas Dios nos dio a través de nuestro pastor Víctor acerca de ese punto, ¿no? De cómo Jesús pasó de ese punto, ¿no? De discípulos a amigos, ¿no? Ya teniendo una cercanía más importante, ¿no? Teniendo algo más íntimo, algo más, ya no solamente de congregantes, ¿no? Sino de amistad. De como si tú le pudieras contar a un amigo en lo secular esa confianza y esa conexión que tú tienes, nosotros tenerla sí, con las personas con las que nos vamos a rodear, pero principalmente con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Va a haber muchos desafíos, como lo menciona en el punto número 2 del contenido. Desafíos, resolviendo conflictos y promoviendo a la unidad. Siempre va a haber desafíos que nos van a poner en duda, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener las herramientas para resolver esos conflictos, ¿no? Dice en Mateo 18, del 15 al 17, en esta cita podemos ver cómo Jesús enseña un proceso claro para abordar conflictos dentro de la comunidad cristiana. Vamos a leer este versículo, hermanos. Dice Mateo 18, versículo 15 al 17. Como le mencionaba nuestro rector, nuestro pastor Víctor, esto lo que yo les estoy leyendo, pues no lo tienen ustedes a la mano, pero si lo quisieran, mándenos, como ya se va a cambiar la dinámica en cuestión del grupo,
pues mándenos un mensaje personal y nosotros se los podemos proporcionar sin ningún detalle, ¿no? Dice la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, téngale por gentil y publicano. Todos los conflictos que nosotros tengamos en nuestro caminar, siempre va a haber una solución a través de la palabra, ¿no? Entonces, este es un vivo ejemplo. La comunicación, siempre debe de existir una comunicación asertiva, ¿no? Siempre va a haber en continuo un proceso, ¿no? En el cual uno también como pastor tiene que reconocer al momento de que cuando ha carecido de falta de comunicación para resolver algún problema, ¿no? O viceversa de la otra parte, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre debe de haber un acercamiento, ¿no? Como nos lo explica este versículo, ¿no? Dice en Efesios 4 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto nos recuerda la importancia de resolver los conflictos rápidamente. El sobrepensar las cosas y suponerlas nos va a llevar a que el conflicto se vuelva más grande y se vuelva como una bolita de nieve, ¿no? Que vaya creciendo, creciendo, creciendo. Y si nunca se aclara, pues por una cosita de nada, a lo mejor puede acabar en tragedia, ¿no? Entonces, nosotros promoviendo esa unidad ante los congregantes y como líderes, como futuros pastores, debemos de tener muy en claro, ¿no? Que son desafíos que vamos a pasar, ¿no? Eh, en el punto del contenido, modelo de Jesús, como Jesús formó a sus discípulos y apóstoles, que era lo que leíamos, el desafío, y en el punto número 3, que es el número final de este subtema, 10 principios efectivos basados en la palabra para formar equipos sólidos, ¿no? Y los 10 puntos, el primer punto es la oración como base, como lo analizábamos en un punto anterior y como lo dice en Santiago 1:5. Nos anima a pedir sabiduría a Dios en todas las decisiones, ¿no? La oración siempre va a ser una herramienta y algo fundamental. La visión clara, como dice en Proverbios 29:18, ¿no? Destaca la importancia de tener una visión para guiar al equipo. Muchas veces nosotros podemos tener una visión cortita, ¿no? Como el caballo, que nada más va hacia enfrente, ¿no? Pero el tener el panorama desde la perspectiva de Dios nos va a abrir un panorama como un mapa, como si tuvieras el mapa desde un edificio, ¿no? Ves todo, analizas todos los posibles escenarios, ¿no? Entonces, destacar esa importancia a través de las Sagradas Escrituras, analizando todas las posibilidades, todos los contextos, nos va a ayudar a tener esos principios efectivos. La humildad en el liderazgo. Esto tal vez sea muy, muy, muy complicado y muy difícil, ¿no? Porque el tener humildad ante cuando tú ya tienes un puesto o eres llamado pastor, siempre debe de existir la humildad y la empatía, ¿no? Es algo en lo que yo también se los puedo decir y así honestamente, es en algo que también su servidor lo está trabajando, ¿no? El tener empatía ante los demás, el tener esa humildad y enseñar que todos tienen una perspectiva diferente y un valor ante Dios muy importante, ¿no? Entonces, el siempre tener empatía hacia los demás, siempre tener esa humildad, no porque Dios te haya llamado a tener un cuidado ante unas personas, te dé la autoridad para tratarlas mal, ¿no? Siempre como lo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, con macedumbre, con humildad, para poder enseñarlo de buena manera, ¿no? Enseñar que el liderazgo cristiano es servicial.
¿no? Eso es fundamental, hermanos, que todos somos iguales, todos eh, debemos de servirnos unos a otros, ¿no? El punto número 4 es la comunicación abierta. Como dice en Efesios 4:15, nos llama a hablar la verdad en amor. Jamás ninguna crítica, aunque exista el concepto de crítica constructiva, jamás va a ser una crítica constructiva. Todas son críticas destructivas. Entonces, hablarlo en una perspectiva de amor, de comprensión, de, ¿cómo les había dicho? Teniendo, o sea, ponerte en el lugar de la otra persona, siempre teniendo esa perspectiva nos va a ayudar a comprender más el problema, ¿no? Y a tener esa comunicación. El punto número 5, edificación mutua. En 1 Tesalonicenses 5:11 nos anima a alentarnos unos a otros. Muchas veces, hasta incluso nos ha expresado nuestro pastor, que pasamos por luchas y que a veces un mensaje, una palabra, de aliento, como un graznido, como ese ejemplo, ¿no? Nos puede animar nuevamente, ¿no? Porque todos tenemos días malos, todos tenemos días malos, días en donde ya no sabemos por qué pasan las cosas, por qué dudamos, muchas circunstancias, ¿no? Que sería un sinfín para explicar, pero animar, siempre dar esa palabra de ánimo, siempre dar ese graznido, va a cambiar el entorno, ¿no? Entonces, edificarnos mutuamente es importante. Eh, Ujú. Número 6, diversidad de dones, como lo hablábamos en puntos anteriores, ¿no? Todos tenemos diferentes habilidades, diferentes dones que Dios nos ha dado y canalizarlos para la edificación de la iglesia es importante. 7, mentoría y discipulado, siempre el seguimiento ante todo, ¿no? No cabe siempre solamente soltar la palabra, sino darle ese seguimiento, ¿no? Seguimiento a las almas, para que no caigan, ¿no? Porque muchas veces soltamos la palabra. Y ya ahí queda, ¿no? Y vienen los ataques, vienen las dificultades. Y si uno no da el seguimiento, esas personas simplemente se van o no eran lo que esperaban, pero no era porque no eran llamados para Dios, sino porque no se les dio el seguimiento, ¿no? No se les siguió dando las herramientas para saber qué hacer ante ciertos ataques, reconocer quién es el que te está atacando, todo lo que hemos aprendido, todo el contenido que hemos estado recibiendo a través de predicaciones, de estudios, de discipulados, de ministraciones. Ese es el seguimiento, ¿no? Que nosotros debemos de dar. Apenas mencionábamos, ¿no? El día miércoles a través de las redes sociales, sí, hay mucha gente que pues, nos puede estar viendo, que puede compartir, que puede comentar, pero hasta ahí queda, ¿no? No se les da el seguimiento, no se sabe si esa persona pasó por alguna dificultad y se alejó de Dios, X o Y razón, ¿no? XXX, pero no hay ese seguimiento, ¿no? Entonces, la mentoría y el discipulado, como dice en 2 Timoteo 2:2, subraya la importancia de formar a otros, ¿no? De seguir con el crecimiento, ¿no? Punto número 8, resolución de conflictos. Es el punto que hablábamos de desafíos. Punto número 9, fidelidad en el servicio. En 1 Corintios 4:2 nos llama a ser fieles en nuestra administración. Como buenos administradores, va a haber momentos en donde ya no sepas qué hacer, ¿no? Pero mantenernos firmes, fieles a Dios y a su palabra y siempre pidiendo dirección, sabiduría, Él va a dar la salida, ¿no? Pero no debemos de flaquear, sino mantenernos fieles. Tal vez haya momentos en donde como administradores puede que sintamos que todo se nos está saliendo de control, ¿no? Pero recordar que Dios no nos va a dar problemas o no nos va a dar
dificultades que no podamos resolver, ¿no? Y nos va a dar la salida, ¿no? Entonces, teniendo esa confianza en Dios primeramente, nos va a ayudar, ¿no? Porque yo sé que Él no nos va a dejar solos en cuestión de este punto, ¿no? De ser buenos administradores. Y el punto número 10, la dependencia de Dios totalmente, ¿no? En Proverbios 3 capítulo 3 versículos 5 y 6 nos quiero que lo leamos. Dice, Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿no? ¿Qué tan importante es depender totalmente de Dios, ¿no? Porque todos los recursos que nosotros tengamos, pues dependen de Él, ¿no? Su provisión depende de Él, de todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, un pastor que depende absolutamente de Dios va a ser bendecido. Yo sé que en algún momento toda esta preparación nos va a ayudar en momentos cruciales y que va a ser una decisión que nosotros debemos de sopesar, ¿no? De la dependencia hacia Dios en nuestros recursos, porque una persona que es llamada por Dios para ser un pastor, pues debe dedicar 100% al pastorado, ¿no? Tal vez ahí entre ese conflicto de, pero ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a alimentar a mi familia? Si ya no trabajo en lo secular. Ahí es donde entra la dependencia totalmente a Dios, ¿no? Cuando Dios te llama y te pone todo este conocimiento ya a práctica, es depender totalmente de Él, ¿no? Depender de que Él va a proveer a tu familia del alimento, del vestido, del calzado, de todo, de todo, de todo, ¿no? Hasta incluso de los bienes y de materiales, ¿no? Tanto tangibles como intangibles, como lo analizábamos, ¿no? Pero es depender totalmente de Dios. Tal vez ahorita suene fácil y se pueda expresar fácilmente, pero al momento de vivirlo, ahí es donde se pone a prueba todo lo que hemos aprendido teóricamente, ¿no? Ahí es donde ya pasamos de lo teórico a lo práctico, ¿no? Pero obviamente sí fundamental lo teórico porque pues te va a servir en lo práctico, ¿no? Entonces puede que de otra manera, pero obviamente todo lo práctico siempre se va a resolver en lo teórico. Entonces, esto ha sido los tres temas que estamos viendo en esta segunda parte de este primera clase de administración pastoral. Entonces, recordándoles, hermanos, que en cuestión del chat de la universidad, pues se va a restringir para que no nos perdamos en los mensajes, ¿no? Porque se manda la información. Las tareas, ¿cómo va a estar lo de las tareas, de los cuestionarios? Los que nos estamos conectando vía Zoom o que lo puedan, bueno, eso también tenía alguna duda, pastor. También las personas que se van a, digamos que a reunir físicamente, ¿a usted le van a entregar los cuestionarios o también se tienen que entregar vía chat? También los voy a instruir para que tomen fotografía hoja por hoja, no en conjunto, sino hoja por hoja, para que te lo envíe, porque tú eres el que llevas el récord. Sí. Eh, y entonces yo no voy a guardar ningún récord. Yo voy a dar la clase, pero no voy a guardar ningún récord. Así que la mecánica de enviarte a ti todos los cuestionarios va a seguir igual. Todo eso va a seguir igual. Ok, entonces es la misma dinámica, para que yo pueda registrar todos los cuestionarios, así como se los mandé el día sábado. Ahí les puse cuáles eran los que les faltaban, si ya no te faltaba ninguno y demás, ¿no? Entonces yo llevo el conteo, el registro, como lo menciona nuestro pastor. Entonces la dinámica va a seguir siendo la misma, ¿vale? Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna comentario que quieran hacer o aquí terminamos esta reunión. Así está bien. Y ahorita voy a subir la siguiente clase en los 6 siguientes temas.
que vamos a tener y para que vean, ¿no? Como información, Brian. Ok, sí. Entonces ya, esto sería todo de nuestra parte y pues que descansen. Bendecida noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Sí, vamos el domingo. Primeramente Dios, Amalia, gracias. Gracias. Pues, Bye. bye.